mañana. Ya está con nosotros en los estudios de Canal N el señor Miguel Vallejos. Él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Señor Vallejos, muy buenos días, bienvenido a Canal N. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ustedes ya han venido manifestando su incomodidad, preocupación, por decirlo así, sobre estos anuncios que ha dado el Ministerio de Salud sobre la desactivación precisamente de las áreas de psicología en los hospitales, en las instituciones de salud. ¿Qué es lo que puede venir con esta desactivación? Bien, lo que puede venir es empeorar la situación de la salud mental, ¿no? Sabemos que el problema de la salud mental se ha incrementado, cada día estamos peor y necesitamos instituciones fuertes para poder intervenir uno de los grandes problemas de la salud, ¿sí?, que es la salud mental. Entonces, al desactivar los departamentos y servicios de psicología, en vez de potenciar la investigación, generar programas de tratamiento con evidencias, que los profesionales se potencien en su quehacer psicológico, por ejemplo, esto va a hacer que sea digamos, un servicio de apoyo, ¿no?, a los médicos. Entonces yo creo que los médicos tienen su línea de trabajo, de sus propias competencias, pero estamos hablando de la salud psicológica y la salud mental. Entonces debemos potenciar a los profesionales o a las áreas donde se debe hacer, ¿no?, investigación, programas eficaces para intervenir, programas cortos, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, para poder intervenir un problema de depresión, de tristeza, de ansiedad, etcétera, necesitamos ser programas efectivos, ¿no?, que no le cueste mucho al país. Claro. Y para eso necesitamos áreas importantes que deben potenciar. Claro, que no desaparezcan precisamente porque no todos necesitamos acudir a un psiquiatra, sino también necesitamos un psicólogo que nos oriente en nuestro día a día. ¿Cómo afectaría a la población esta medida? Afectaría porque las citas, por ejemplo, no ya no serían de un mes y medio, sino serían de más meses, ¿no?, que lamentablemente hay esa brecha, ¿no? Ahora, como usted lo dice, no todos los problemas son psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos problemas emocionales y para eso ya se ha demostrado la evidencia, ¿no?, que los programas psicológicos son más efectivos que los farmacológicos, ¿no? Entonces, en el tema psiquiátrico te van a medicar. Eso va a paralizar, pero no va a cambiar tus ideas, tu forma de ver, tus problemas, no lo va a solucionar. Y es ahí donde los psicólogos entramos para ayudar a mejorar el estilo de vida, a solucionar problemas, a superar los problemas emocionales, etcétera, ¿no? Claro, ¿y dónde serían trasladados precisamente todos estos psicólogos de nuestro país, por ejemplo? ¿Dónde los ubicaríamos? Se pondrían como apoyo, dice, ¿no? Apoyo ¿no?, a las áreas que se van a crear. Entonces, en este sentido, creo que no es apoyo, ¿no? Cada profesional tiene sus áreas de las facultades que reducirles las facultades y que de una u otra forma ya no sería una intervención completa, ¿no?, de evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la gran preocupación que tenemos y tenemos grandes departamentos como en el Hospital Emilio Valdizán, que ha demostrado por muchas décadas efectividad, como es el Departamento de Análisis y Modificación de Conducta, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no necesita de farmacología para poder ayudar a los niños, adolescentes y a las personas que tienen este problema, ¿no? Y eso contradice a lo anunciado en el mensaje a la Nación por parte de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, que señala que iba a reforzar precisamente las áreas de salud mental tan solicitadas en estos últimos años, ¿no?, debido a la pandemia, a la crisis política, a la coyuntura del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es. Esa es un poco la incoherencia, ¿no? Dar mensajes y, por otro lado, los ministerios no están respondiendo coherentemente al fortalecimiento, ¿no?, de los profesionales, de las áreas que están encargadas de velar por la salud mental de nuestra población, que tanto necesita y necesitamos, ¿no? Constantemente estamos viendo problemas de violencia, problemas de ideación suicida, problemas de consumo de drogas. Todo hay un problema, ¿no?, que estamos todavía en una situación de déficit de intervención y por tanto el fortalecimiento debe ser no tan solo crear, sino fortalecer los que tenemos ahora, ¿no?, los hospitales de salud mental y los departamentos que tienen ahí su trabajo importante, ¿no? Claro, ahora, sobre este tema ustedes han pedido hablar, dialogar con la Presidenta, con el Ministro de Salud. En principio hemos pedido con el Ministerio de Salud, ¿no?, conversar. Y luego también solicitaremos el conversar con la Presidenta
para que haya coherencia en sus planes estratégicos sobre la salud mental, ¿no? Esperemos que tengan una pronta respuesta. Pero usted está hablando de un tema también muy importante, que es la violencia. Y ahora nos centramos en la violencia en los colegios. Así Precisamente el portal Sí se ve ha señalado que son 6.000 casos de violencia escolar en lo que va de este año 2023. Lamentablemente va subiendo, va escalando, y en el Congreso se ha aprobado precisamente la modificación del reglamento que señala que los colegios deben tener al menos un psicólogo en sus centros educativos, pero eso no se cumple. Lamentablemente, esa es otra de las incoherencias, ¿no?, de los gobiernos. ¿Por qué? Porque sabemos por muchos años que es importante el trabajo de un psicólogo en las instituciones educativas, ¿no? Es ahí donde debemos empezar a trabajar para prevenir, ¿no?, y reducir los costos sociosanitarios de la salud mental. Pero lamentablemente hasta ahora, 12 años han pasado muchos gobiernos, ¿sí?, y no se implementa y no se apertura el tema de la inclusión de un psicólogo por colegio. El Congreso está haciendo muchos intentos, ¿no?, generan modificatorias a la ley, ¿no?, anti-bullying o a la ley del acoso escolar, de convivencia, pero lamentablemente pues el gobierno o los gobiernos no implementan, ¿no? ¿Por qué no se implementa? La lectura ¿No hay psicólogos, la cantidad suficiente también? Probablemente no vamos a cubrir, pero debemos empezar, ¿no? El tema es que no hay dinero. Entonces, pero no sabemos, el costo de rehabilitar a un paciente es más alto que prevenir, ¿sí? Y los éxitos de rehabilitación, tratamiento y rehabilitación muchas veces no son efectivas. Entonces, por eso es que apuntamos a la prevención, donde se inician los problemas que son los niños y adolescentes. Ahí empiezan los problemas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de drogas empieza a los 11, 12 años. Entonces, en los colegios, ¿no? La violencia, ¿no? La violencia del feminicidio, ¿dónde empieza? En la relación de noviazgo, ¿no? En las primeras relaciones, ahí empezamos a ver que si es celoso, controlador, etcétera, y esto se va perfeccionando en un futuro, ¿no? De pronto hay que estar ahí para poder enseñarles a manejar digamos, la relación de pareja, el control, la persecución, el stalkeo, etcétera, que tiene que ver mucho con este acoso, ¿no? Entonces, al final se traduce en un acoso, digamos, una violencia en la pareja. Pero la prevención es importante, ¿no? Entonces, esta población está en un proceso de aprendizaje. Entonces, el gobierno no tan solo debe pensar en generar pues conocimiento y aprendizajes cognitivos, pero también lo emocional, que no debemos continuar. Muy ¿no? importante, Así claro. Es. Y es por eso que debe un profesional, ¿no?, especialista en la materia, que es el psicólogo, para enseñarles habilidades de afronte, habilidades de manejo y regulación de las emociones, gestión de digamos, de los impulsos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántos psicólogos hay en el país actualmente? Porque hay un déficit también de esta profesión que evita precisamente que haya más psicólogos en los centros educativos, al menos en los colegios nacionales, ¿verdad? Así es. Tenemos en estos momentos 55.000 psicólogos colegiados, pero tenemos 120.000 estudiantes de psicología en estos momentos, ¿no? Entonces, en un par de años vamos a tener una gran masa de psicólogos que podrían cubrir este proyecto, ¿no? Pero para eso se tiene que generar plazas para que los psicólogos se incorporen. Va a ser insuficiente. Para eso falta el dinero. ¿De cuánto presupuesto estamos hablando? Bueno, hablamos de varios millones, ¿no? Pero esos millones son importantes para poder invertir en el desarrollo humano de nuestro país. Que no está que lamentablemente no lo destinan, no tienen un proyecto de inversión para poder ver la salud mental de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y aprovechando esta reunión que esperemos se realice, ¿también podrían tocar este importante tema? Sí, vamos a tener que conversar con la ministra, ¿no?, la nueva ministra, para poder empezar a ver cómo sería el proyecto de incorporación y que un psicólogo ingrese, y eso proyectaría también a generar una red de salud dentro de la institución educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque como un psicólogo va a ser insuficiente para muchos estudiantes, pero al tener una red de salud, los estudiantes de los últimos años puedan hacer su práctica preprofesionales y de esa manera podemos cubrir
¿no? Digamos, a toda la institución educativa, no tan solo los alumnos, podemos también fortalecer las competencias de orientación y detección temprana para los docentes, y también podemos trabajar con la familia, donde le podemos enseñar estilos de crianza, adecuada comunicación, ¿no? Adecuados consejos para poder manejar los problemas que puedan presentar los hijos en la escuela, ¿no? Todos son trabajos de prevención, pero ¿qué hacemos con las familias que tal vez se rehúsan porque dicen, o hay el mito de decir psicólogo, no, pero si yo no soy loca? Eso es lo que realmente responden las personas cuando te mencionan esta palabra. Entonces, ¿cómo le cambiamos el chip a las personas al decir que acudir al psicólogo no es estar loco? Bueno, entendamos que todos tenemos problemas emocionales, ¿no? Para empezar, el psicólogo no se encarga de ver los trastornos psiquiátricos, ¿no? Por eso hay problemas psiquiátricos como la esquizofrenia, que ha sido estigmatizada como llamada locura. Claro, y eso lo ve un psiquiatra. Eso lo ve un psiquiatra, ¿no? Nosotros vemos los problemas emocionales, los problemas de pareja, los estilos de aprendizaje, los problemas de comunicación, las adicciones a las tecnologías, ¿no? Los problemas, digamos, trastorno de conducta alimentaria, el acoso escolar, el manejo de la agresión, todo eso lo ve el psicólogo, ¿no? Y no necesita medicación, sino es una forma de aprender habilidades para regular nuestras emociones, aprender digamos, cambiar nuestros pensamientos negativos que muchas veces nos invaden, y eso no requiere medicación, requiere de un análisis, de estrategias, de técnicas que el psicólogo está preparado para modificarlo, ¿no? ¿Cuánto se han incrementado las consultas psicológicas en los últimos 3 años, desde que comenzó la pandemia? Bueno, se ha incrementado y eso se ve, por ejemplo, en el Estado, la demanda, que digamos, un mes y medio, ¿no? Tienes que tener una cita o un seguimiento, ¿no? Eso implica que hay una necesidad sentida y potencial de la población para ser atendida en estos problemas, ¿no? Y ellos los que aceptan que necesitan, y los que no aceptan, están en ese proceso, es otro, ¿no? Que tenemos que trabajar a normalizar la atención y la orientación psicológica en vez de estigmatizarlo y pensar que alguien está loco para poder ser atendido. Y el primer paso está por reconocer que necesitamos precisamente la ayuda de un psicólogo. Y hablando, usted estaba mencionando el tema de la violencia, porque también hay otro tema que está causando de alguna manera controversia, ¿no? En el Congreso, porque se ha presentado un proyecto de ley precisamente para que uno de los requisitos para poder tener un matrimonio civil es presentar un examen psiquiátrico. ¿Qué le responde? ¿Está bien esta medida para evitar violencia para el matrimonio familiar? Debemos llevar algunos cursos probablemente, ¿no? Pero de orientación psicológica, porque estamos hablando de psiquiatra, ¿no? O sea, en este caso tendría que haber un trastorno psiquiátrico para casarse. O sea, no creo que uno para tomar una decisión importante en su vida tendría que descartar eso, ¿no? Entonces, sería un interesante proyecto, habría que analizarlo, conversar. O sea, ¿estaría de acuerdo con pasar con un examen psiquiátrico antes de casarse? No estaría de acuerdo, ¿no? Probablemente una evaluación psicológica, ¿no? O un curso de orientación psicológica, ¿no? Porque muchas veces los matrimonios no tienen, digamos, entrenamiento para poder comunicarse, cómo llevar la relación, la nueva convivencia, etcétera, cómo afrontar también la llegada de los hijos, ¿no? Entonces, probablemente, por ejemplo, para ser padres, adecuados padres, ¿no? Llevaríamos un curso, ¿no? De orientación psicológica, ¿no? Porque eso es lo que, por ejemplo, cómo criar, estilo de crianza, ¿no? En vez de ser el castigador, más de repente más democrático, esos son, digamos, entrenamiento. Entonces, sería más que una evaluación, un curso, ¿no? Un curso puede ser presencial, ¿no? Donde se puede enseñar habilidades. Claro, entonces, o que si pasamos en algún momento de niñez, de repente etapas violentas, no repitamos eso con nuestros hijos, ¿no? Para evitar la violencia intergeneracional, ¿no? Estos tipos entonces, en ese sentido, podría ser un buen proyecto, habría que conversarlo, ¿no? Para que tampoco sea un tema burocrático, ¿no? Porque eso lamentablemente podría generar también que no se den la formalización de la relación y más se apuntemos a la convivencia o a otro tipo de estrategias para casarse. Porque ya sabemos que echa la ley y echa la trampa, porque de ahí van a salir, me imagino, también un montón de los certificados, cosas. Certificados Bamba, ¿no? O sea, para poder casarse. Lamentablemente que a veces sucede, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, pero hay que tomarlo así. Muchísimas gracias, señor Vallejo, por estar aquí presente en los estudios de Canal Ente. Muchas gracias a ustedes y suerte con la entrevista
con la reunión con la Presidenta de la República. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Conversamos con Miguel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Vamos a seguir con más.